Es una historia interesante, escuchamos en el Evangelio de hoy, cuando el niño Jesús, cuando tenía 12 años, se perdió y sus papás lo encontraron en el templo platicando con los escribas, los doctores de la ley. Pero es aún más interesante al pensar que esta historia que escuchamos hoy es la única historia que tenemos del Señor de su juventud, de su vida como niño. De hecho, después de su infancia y todo lo que acabamos de escuchar en las celebraciones de Navidad, hasta empezar su ministerio público cuando tenía más o menos 30 años, no sabemos nada de Jesús, menos esta historia que escuchamos hoy. Pasó mucho de su vida, 30 años, escondido en silencio, en tranquilidad en la ciudad de Nazaret. Pero eso que escuchamos hoy, cuando se perdió el niño Jesús y fue encontrado en el templo, pues obviamente sus padres lo andan buscando con ansiedad. ¿Qué padre no ha experimentado eso, verdad? La ansiedad de perder a un niño y no saber dónde anda. Y con mucha razón María le dice, ¿por qué te has portado así? Te andábamos buscando. ¿Dónde has estado? Y su respuesta es interesante. ¿No sabían? ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y pues obviamente María y José no entendieron su respuesta. Pero lo que vemos aquí es Jesús, desde su niñez, es guiado, es impulsado por algo más profundo. Es impulsado siempre por lo que dice eso de estar en las cosas de su Padre, estar ocupados en las cosas de su Padre, vivir en su casa. A veces se traduce así: no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Pero lo que realmente dice es algo parecido a: no sabían que es necesario que yo esté en lo de mi Padre, en donde está mi Padre. Yo tengo que estar con Él. Jesús, que desde toda la eternidad está en el Padre y el Padre en Él, por toda la eternidad están unidos en la vida de la Santísima Trinidad. Y viene a nuestro mundo, toma nuestra humanidad en la encarnación. Y todavía como un niño dice: yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Es absolutamente necesario que yo esté con Él. Eso que dice el Evangelio, que debo ocuparme en las cosas de mi Padre, se puede traducir más bien como es necesario. O sea, yo tengo esa necesidad. Y escuchamos esa palabra muchas veces en el Evangelio de San Lucas. Por ejemplo, en una ocasión Jesús está orando y sus discípulos vienen y le dicen: todos te andan buscando. ¿Dónde has estado? La gente te quiere ver, quiere oración, se quieren sanar. Y dice: vamos al siguiente pueblo, porque es necesario que yo predique también allá el Evangelio del Reino. En otra ocasión habla de la necesidad que tiene el Hijo del Hombre de sufrir, de morir y resucitar al tercer día. Y después de su resurrección, hablando con los discípulos en el camino de Emaús, dice: no sabían que era necesario que el Mesías sufriera así para poder entrar en su gloria. Todo lo que hace Jesús es impulsado por eso, esa necesidad que tiene de obedecer la voluntad de su Padre. Y dice el Evangelio de hoy que se perdió el niño y al tercer día lo encontraron en el templo. Ese mismo niño que, impulsado por ese deseo de estar con su Padre, fue perdido por 3 días. Después de empezar su ministerio público, estará perdido otra vez por 3 días.
después de morir en la cruz y estar ahí perdido, escondido en el sepulcro, antes de resucitar de entre los muertos. Algo que también hizo, impulsado por esa voluntad del Señor, de su Padre, de morir y resucitar por nuestra salvación. O sea, toda su vida está centrado en obedecer la voluntad del Padre. Y aprendió esta obediencia en el silencio, en la tranquilidad de Nazaret, escondido, aprendiendo de sus padres terrenales, pues, de María y José. Dice el Evangelio que volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Pues entonces, para nosotros que hoy celebramos esta fiesta de la Sagrada Familia, que queremos imitar sus virtudes, que queremos formar familias santas como la Sagrada Familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? Un hogar cristiano, una familia cristiana, es una familia que, como Jesús, siempre está en las cosas del Padre. Siempre está ocupado en las cosas del Padre. Siempre quiere estar en la presencia, en la casa del Padre. O sea, todo en la vida es dirigido, impulsado por este deseo de obedecer la voluntad del Padre. Y eso es a Él, a Dios, pues tenemos que dar nuestra obediencia más que nada. También tenemos otras expresiones de la obediencia en la vida cristiana. Por ejemplo, yo tengo una promesa de obediencia al obispo. Y si el obispo me dice, mañana quiero que vayas a otra parroquia, lo tengo que obedecer. Y sería muy triste, pero gracias a Dios no me ha dicho eso, ¿verdad? Pero lo tengo que obedecer por esa promesa de obediencia que yo tomé hacia Él. El obispo tiene que ejercer su autoridad sobre mí y los otros sacerdotes, sujeto a la voluntad del Padre, en obediencia a la voluntad de Dios, y Dios lo va a juzgar por la manera en que ha obedecido la voluntad del Padre. Y para mí, para el Padre Charlie aún más como párroco, Dios nos va a juzgar según la manera en que hemos obedecido la voluntad del Padre al ejercer nuestra autoridad en esa comunidad. Niños, ustedes tienen pues la obligación de ser obedientes a sus padres, ¿verdad? Pero padres y madres, Dios los va a juzgar según la manera en que ustedes han obedecido la voluntad del Padre, de Dios Padre, en ejercer su autoridad sobre sus niños, ¿verdad? Entonces todos estamos pues sujetos en obediencia a la autoridad de Dios Padre. Y el Señor nos da muchas maneras de aprender esa virtud de la obediencia, porque la verdad es difícil. O sea, y nuestra cultura, nuestra sociedad no valora mucho eso de la obediencia. Es algo difícil que tenemos que aprender. Y más que nada por medio de nuestros padres, que son los primeros que tienen la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero también hay muchas otras maneras. Pero total que el problema que tenemos como seres humanos es la desobediencia. Desde el inicio, desde el tiempo de Adán y Eva, no hemos obedecido la voluntad del Padre, no hemos confiado en el amor del Padre. Y lo que hace Jesús al tomar nuestra humanidad es Él nos pone como seres humanos de nuevo en una relación de obediencia a Dios Padre. Y en Cristo, juntos con Él, podemos aprender esa obediencia que necesitamos hacia el Padre. O sea, Jesús puede sanar esa desobediencia que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros,
en esta semana especialmente les quiero animar a que, pues a nosotros, que pues tratemos de aprender esta virtud de la obediencia. Y hay muchas maneras de hacerlo. Niños, por ejemplo, su challenge para esta semana es obedecer a sus padres, ¿verdad? Cuando te dicen que tienes que hacer algo, obedécelos. Y no mañana, no pues quizás después si me da ganas, pero en ese mismo instante obedezcan lo que te manden sus padres, ¿ok? Es su challenge para esta semana. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Los que fueron a la liturgia de los niños they got off the hook today. Les tocó suerte. Pero ok, ese es su reto para esta semana, ¿verdad? Y les puedo comentar a sus hermanos chiquitos que no están. Dice que les diga en inglés. ¿Entendieron, niños? Did you get what I said? That you have to obey your parents. That's your challenge this week, okay? So to learn to obey your parents. Why? Because ultimately we need to learn to obey God. And sometimes it's hard to obey God. Sometimes there are things that He calls us to do in life which are not easy. Sometimes there are things that your parents tell you to do which might not seem easy, like taking out the trash, right? Or doing the dishes or whatever. Pero todo eso es una manera en que podemos aprender a obedecer al Padre. Y así ser como Jesús, ¿ok? Pero no son solo los niños que les va a tocar esta tarea. Para todos nosotros hay maneras en que podemos aprender esta virtud de la obediencia. En el trabajo, ¿verdad? Haciendo lo que te diga el jefe sin quejar y de buena gana. A veces es difícil. Me tocó buen jefe, ¿verdad? En el Padre Charlie, so no es tan difícil para mí, pero tengo otras cosas en que trabajar. O en esta semana quizás si tienes un proyecto que no has hecho y sabes que es algo que tengo que hacer, pero no quiero, pues hazlo en esta semana. Tenemos que aprender a hacer las cosas difíciles y así aprendemos y fortalecemos la voluntad para poder obedecer la voluntad de Dios en cualquier momento. Y quizás esposos, algo que podrían hacer es dar lugar a la preferencia de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? No siempre decir que tiene que ser así como yo quiero, porque mi voluntad no es la cosa más importante en el universo, ¿verdad? Y podemos hacer sacrificios pequeños para aprender eso, para decir, podría ser algo pequeño, ¿verdad? Yo quería comer tacos, pero mi esposa quiere tamales, entonces vamos a comer tamales, ¿ok? O lo que vamos a mirar en la televisión. No tiene que ser algo grande, pero un sacrificio pequeño para decir, mi voluntad no es lo más importante. Tengo que obedecer la voluntad, sobre todo de Dios. En todo eso, hermanos, vamos aprendiendo y vamos fortaleciendo nuestras voluntades y sanando nuestra desobediencia. Y estamos más y más unidos con Jesús, que vino a sanarnos y a salvarnos y vino a unirnos, igual como Él está unido siempre con su Padre, impulsado por ese deseo de estar unido con el Padre, ¿verdad? El Señor Jesús quiere unirnos con su Padre para que nosotros, juntos con Él, habitemos en la casa del Padre por toda la eternidad.